Bienvenido, mi estimado telepensante, todo Chile tremendamente preocupado por lo que está pasando con Carabineros. ¿Qué es un Estado-nación sin sus fuerzas armadas y de orden? ¿Cómo vamos a enfrentar todo el descalabro que va exacerbándose día a día? Ahora estamos con la macrozona sur y renovando un estado de excepción muy extraño donde hay presencia, pero no se puede hacer mucho, reglas del uso de la fuerza que inhiben a Carabineros, todo esto en un proceso político mayor, porque muchas veces los árboles no dejan ver el bosque, como decimos coloquialmente, necesitamos que personas como Orlando Sáenz, que han sido testigos privilegiados, como él mismo ha titulado uno de sus libros, de la historia de nuestro país, nos aporte desde su perspectiva para entender qué es lo que puede estar pasando en este contexto en el que de a poco vamos viendo cómo se deteriora la situación del país, pero poco vamos entendiendo qué hay detrás de este deterioro. Orlando, muchas gracias por aceptar la invitación de Fera Pública. Como siempre, los telepensantes lo van a agradecer. Los comentarios son los mejores ante tus análisis, tu lucidez. Por lo tanto, gracias por estar aquí en este canal. Bueno, te agradezco mucho la oportunidad de conversar sobre estos temas que ciertamente son importantes y que abarcan a la totalidad de los chilenos. A esta altura ya no hay nadie en Chile o deben ser muy pocos los que en Chile no están angustiadísimos por lo que está pasando. Pero por lo demás, lo que está pasando no es más que la profundización de una enfermedad. Si tú dejas que un organismo desarrolle una enfermedad, llega un momento que está fuera de control. Siempre pasa eso. Y Chile lleva un tiempo muy largo ya empeorando en términos de concepción de lo que es la seguridad. Aquí no hay solo un problema puntual de ahora, es un problema que viene arrastrando desde hace tiempo, porque hace mucho tiempo que ciertos sectores políticos han legitimado, han actuado de una forma que legitimiza la violencia como argumento político. Entonces, cuando tú te has pasado años dedicando eso, es muy difícil que si después llega al gobierno justamente del mismo sector, puedes tú realmente ser eficaz para contener las demasías de la gente. Y es lo que le está pasando al gobierno de Boric. A Boric lo está destruyendo la misma gente que él transformó en actores, que él y su gente se transformaron en actores. ¿Cómo va a tener autoridad para reprimir en los términos que se requieren una persona que está identificado por eso y en torno a eso? Es obvio que Boric tiene grandísimos problemas para actuar en contra de todo lo que eh, jalona su vida política. Se pudieran sacar toneladas de declaraciones de él en tu corta vida política que realmente son totalmente contrarias a la represión que hoy día como presidente de la República tendría que hacer. Y agrégale a eso el hecho de que tiene un gobierno totalmente partido en dos. Tiene un gobierno partido en dos. Tiene un gobierno formado por un sector que es antidemocrático. Está bueno ya que nos dejemos de pintar las cosas como no son. El sector de extrema izquierda, llámese de Partido Comunista, un sector antidemocrático. Ellos dicen, no, si nosotros somos democráticos, claro, un tipo de democracia que es inaceptable para nosotros siquiera como titulación, ¿no es cierto? Para ellos Cuba es una democracia, pues, ¿no es cierto? Entonces tenemos bien claro que existe un sector que es básico dentro del gobierno,
que es contrario a la represión de las masas. No solo es contrario, su secretario general acaba de hacer un llamado a que este sea el año de la movilización. Fíjate tú. El tipo, ¿cómo vas tú a actuar contra la delincuencia si tú tienes la mitad del gobierno al menos predicando esa cosa cada vez que puede? Entonces estamos cada vez peor, cada vez peor. Naturalmente, la historia de este sector te hace ver de que obviamente tiene pésimas relaciones con las Fuerzas Armadas y de orden. Siempre las han tenido porque han sido antagonistas toda la vida. Entonces, la realidad de las cosas es que este gobierno teme usar las herramientas de mantención del orden público, le tiene miedo a actuar con ellas y probablemente tiene dificultades muy grandes incluso para invocarlas. Así que lo que está pasando es consecuencia, no hay nada de mágico aquí, ni nada que haya pasado, que haya de la noche a la mañana destapado una cosa. Esta es una cuestión que viene agravándose desde hace mucho tiempo. El gobierno de Piñera fue un gobierno quebrado por el gobierno de Piñera nunca reaccionó al famoso octubrismo del año 19. Nunca reaccionó. No se pudo parar, esto es como un boxeador que lo votan en el round número uno y no es capaz de pararse para más. Y eso fue lo que pasó. Y para enfrentar esta situación actuó de una manera política tremendamente irresponsable, porque tiró a la calle un proceso constitucional sin otro ánimo que el de tener los desórdenes provisoriamente. Y miren lo que se ha transformado el famoso proceso. Cuando un proceso está mal hecho desde su origen, no puede funcionar. Y no va a funcionar. Ahora, la pregunta es, Orlando, porque a ti te tocó vivir toda la época en que desde el castrocomunismo se fue instalando, no a través de la acción de vándalos, sino que de guerrilla y también narcoguerrilla, en todo el cono sur, un tipo de régimen que promovía, digamos, llegar finalmente a donde Boric ha dicho abiertamente que quiere llegar, que es a cumplir el sueño que Allende no pudo cumplir. Pero parece que lo único que habría cambiado dentro de este contexto es que la alianza ahora no es específicamente con guerrillas subversivas constituidas como grupos que uno puede observar, que uno puede juzgar y que uno puede señalar con el dedo, exceptuando la CAM, digamos, sino que ahora la alianza estaría haciendo, porque esto que está pasando en Chile pasó en Colombia, pasó en Venezuela, pasó en Ecuador, pasó en Perú, se trató de hacer también a través del vandalismo, etcétera. O sea, aquí hay un modelo que además, bueno, está escrito en algunos manuales, de alianza entre cierto sector político antidemocrático, que ahora ya no forma guerrillas tipo MIR, ¿no es cierto?, o Sendero Luminoso o FARC, sino que más bien se alía, esto es una hipótesis, ¿no es cierto?, con el sector delincuencial de la sociedad para generar el caos, el desorden público que les permite tomarse el poder. ¿Ves alguna similitud, algún parangón? ¿Te suena razonable este tipo de análisis? Porque Sergio Muñoz se acerca bastante a él. Claro que me suena razonable. Por lo demás, las palabras que tú me estás diciendo me recuerdan a mí un pedazo que siempre me ha vuelto a la memoria de mi conversación con Fidel Castro. En esa que yo la cuento en un libro, tú creo que sabes bastante del tema ese. Yo me pasé una noche entera conversando con Fidel Castro. Y en un momento dado de la discusión se produce un diálogo que te lo reproduzco, por lo demás lo estoy de nuevo escribiendo, así es que lo tengo fresco. En un momento dado yo le pregunto a él, oye, ¿a ti no te molesta lo que se dice de ti en el extranjero? Entonces él me contesta, se encoge el hombro y me dice, mira, me dice, son gajes del oficio, uno se acostumbra, de manera de que, bueno, obviamente que lo disgusta a uno, pero no es para tanto. Entonces, que sí me molesta, me dice él, es cuando me tratan de tonto. Entonces yo le digo, mira, qué curioso, yo he oído de ti de todo, pero nunca conozco, no he visto nunca a alguien que se trate de tonto. Entonces me dice, no, tú estás equivocado, hay forma de tratarlo a uno de tonto. Tus compatriotas me tratan de tonto. Estamos hablando de una conversación tenida en el año, tipo año 87.
Entonces, me dice, tus compatriotas me tratan de tonto. Yo nunca he visto en Chile a alguien que te trate de tonto, no lo conozco. No, me dice, hay formas de hacerlo. Me tratan de tonto quienes suponen que hago tonterías. Por ejemplo, le digo, en tu país se dice que yo fomento la resistencia armada en Chile contra el régimen dictatorial de Pinochet. Y esto es llamarme tonto. Y te voy a decir por qué. Existen solo dos países en América Latina en el que las Fuerzas Armadas controlan hasta el último metro cuadrado del territorio. Y esas son Cuba y Chile. No existen más. En Chile una rebelión contra el gobierno es imposible. No camina por esto. Existe un control eficaz, de una eficacia grande, enorme, en cuando tú veas que en Chile hay desórdenes que no controla nadie, se generan situaciones de resistencia, ten por seguro que es porque el gobierno las tolera. Fíjate que esa conversación es harto significativa y para el año que se dio. Estamos hablando de 1987, hace un montón de años atrás. Total, oye, que el caso en esa conversación que por lo demás es extraordinaria, de punta a punta. Son horas de conversar dos personas en que yo creo que mi juicio sería, oye, que Fidel Castro era una persona inteligentísima, por de pronto, muy preparado intelectualmente, no era ningún ignorante ni nada por el estilo. El tipo se paseaba por la historia, su filosofía, de todo en una forma verdaderamente admirable. Ese hombre tenía sus dogmas, tenía sus dogmas. En un momento dado yo le digo, oye, ¿por qué crees tú que los regímenes como el tuyo siempre terminan fracasando económicamente? Entonces él me dice, mira, me dice, es cierto que nosotros no somos, es discutible, me dijo, no creo que sea tan absoluta la situación. Es cierto que, pero es que tienes que tener en cuenta, me dice, que en la prosperidad económica no es nuestro objetivo. No es nuestro objetivo. Nuestro objetivo es otro. ¿Cuál es nuestro objetivo? El objetivo es crear un hombre nuevo. Es una nueva sociedad. Y esto le requiere tiempo, por eso es que aspiramos gobiernos de largo tiempo, requiere etapas duras, pero la fe nuestra es que eso va a terminar en un hombre nuevo, en un hombre privado del afán de lucro, un hombre que no es consumista, que es solidario, etcétera, etcétera. Entonces, mi respuesta es, mira, le dice yo, bueno, esto me está dando la razón más grande del fracaso. La razón más grande es que ese hombre que tú pronosticas, esa aspiración es antinatural. El hombre no es así. Y en 3.000 o 4.000 años de evolución que conocemos, más 5.000 años, el hombre sigue siendo básicamente el mismo. Bueno, yo te digo, trasladémonos al caso de Chile. En Chile de hoy día es el fruto de muchos años de enfermedades que no curó a tiempo y algunas que ciertamente no son culpa de hoy. Por ejemplo, la crisis educacional. Chile tiene encima una crisis educacional de medio siglo, por lo menos, por no decir. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado en Chile? Que se ha formado en 50 años de pésima educación y de irregular y de interrumpida educación, se ha formado un lumpen intelectual. Esa es la única expresión que cabe. Es un lumpen no definido por situaciones económicas o vivir en la calle, nada, no. Es un lumpen intelectual. Es gente que no tiene ningún tipo de cultura, que no sabe lo que es Chile, que no entiende el Chile del pasado. ¿Por qué? Porque nadie se le ha enseñado a hacerlo. Yo me he tomado el trabajo de a veces parar y prestar a un joven que está terminando la educación secundaria y le he preguntado ¿quién es Arturo Prat? Y el tipo se queda un cantante. ¿Cómo es posible que un chileno o un jugador de qué club es Arturo Prat? Bueno, ese tipo de cosas te muestran un abismo cultural
que obviamente hace que ese ser actúe solamente en el plano emocional. Ese ser se mueve, no se mueve más que en el plano emocional. Toda su racionalidad está anulada por su ignorancia y por su falta de disciplina desde que nació. Entonces, eso es muy grave. Eso es muy grave y muy complicado de corregir. Bueno, ahí tenemos un problema que en Chile se ha ido grabando, hasta terminar en la crisis que hoy día existe. Y todavía te digo, bueno, lo peor de todo es que los gobiernos de extrema izquierda que tienden al totalitarismo, ninguna duda, creen que lo primero que hay que controlar es lo que es vital para el ser humano. Ellos se concentran en controlar la educación, la salud, la pensión, cómo terminas tú la vida y la vivienda. Esas cuatro cosas no deben estar en manos del sector privado, ni debe participar el sector privado en eso, porque es la forma de controlar a la gente. Si tú controlas los cuatro factores más importantes en la vida de un pueblo, estás controlando, estás convirtiendo a ese pueblo en un esclavo. Y es lo que pasa. Y es lo que tú estás viendo en Cuba, es lo que y hoy día, yo creo que el fenómeno más extraordinario que está ocurriendo en el mundo es cómo China está haciendo lo que parece un verdadero milagro. Está por primera vez en la historia creando una especie de, ¿qué podría decir?, de totalitarismo político en el marco de un capitalismo de Estado. Entonces, la realidad de las cosas es que tú podrías decir que China hoy es anticapitalista, en absoluto. Mira lo que pasa hasta con las inversiones que traen a los países extranjeros y te das cuenta que las normas son completamente dentro de los cánones capitalistas. Sin embargo, y con eso están logrando un progreso material fenomenal, porque están haciendo algo. ¿Por qué crees tú que el Partido Comunista Chileno jamás se refiere a China? Jamás ha dado a China, jamás, jamás. Yo no conozco una sola declaración de los comunistas chilenos que de alguna manera, yo creo que China es lo más incómodo que existe para el comunismo internacional, para el comunismo tipo soviético, como es el chileno. El chileno hermano todo. Mira, la única falla política que tiene la extrema izquierda es que es tremendamente predecible. Tú no tienes más que pescar los libros de Marx y si lo miras, vas a saber lo que el Partido Comunista va a decir y va a hacer en cada circunstancia. Pero ahí, Orlando, perdona que te interrumpa, estoy de acuerdo contigo con que existe el Partido Comunista que es predecible y uno toma digamos, a Marx o a Lenin, Gramsci y sabe perfectamente lo que va a hacer. Lo que no es lo mismo el Frente Amplio, porque el Frente Amplio es la deconstrucción del racionalismo occidental. Son deconstructivistas y por eso es que tú tienes el lumpen intelectual que hoy día incluso niega la existencia del hombre y de la mujer como existencia biológica, ¿sí? Entonces hoy día son dos almas que también son contradictorias hasta un cierto punto, porque el marxista clásico es racionalista, es decir, está dentro del marco de la ilustración. En cambio, el nuevo marxista, el que es el producto de la alianza, de la política identitaria, ¿no es cierto?, en que somos grupos de amigos, enemigos, hombres, mujeres, pueblos indígenas, colonizadores, minorías sexuales, heterosexuales, eso es el nuevo marxismo. Y ese marxismo resulta un maridaje de Marx con Carl Schmitt, que es el que plantea esto de la política identitaria y de la política como los grupos de amigos enemigos. Entonces uno hoy día tiene estas dos almas y de hecho me contaba una persona muy cercana a mí que le preguntó a Carmen Hertz, le dijo, pero ¿cómo es posible que ustedes aguanten lo que hace el Frente Amplio, digamos, que realmente van arrasando con todo, si es que ya ni siquiera hay lógica y razonabilidad del tipo de la que tú dices, que te hace predecible, sino que estos como están desde la deconstrucción, todo, no hay verdad, no hay mentira, no hay una utopía a la que aspirar, el hombre deconstruido en Deleuze y Guattari, que son estos nuevos, estos neomarxistas, es el que tiene la mente del esquizofrénico. Por lo tanto, tiene la libido siempre disponible para la revolución
pero no hay ninguna estructura, no hay arriba, abajo, al norte, al sur, no hay puntos cardinales mentales, no hay racionalidad. Entonces estas dos almas hoy día son las que están colapsando a nuestro país y esto está dentro de un proyecto más grande y lo que yo me doy cuenta, no sé qué opinas tú respecto de esto, y si me tomas el punto anterior, obviamente, a mí me da la sensación, Orlando, para hablar así, pero sin bagaje alguno, sin pelos en la lengua, dicho coloquialmente, que acá el gran problema o el arma que ellos están usando, porque no cuentan con el apoyo de las Fuerzas Armadas, tampoco tienen hasta hoy un MIR, y el MIR tenía, ¿no es cierto?, su versión en el campo, su versión en la ciudad, tenían distintas versiones, su versión proletaria, etcétera. Hoy día me da la sensación, no sé qué opinas tú, de que hay un grupo importante de jueces activistas, fiscales, etcétera, que son el brazo armado desde adentro de la institución, armado con las leyes, para desmantelar al Chile que conocemos. Lo digo por la reacción del fiscal nacional, por la cantidad de jueces que están fallando, dejando libre a los delincuentes, porque el indulto del presidente es una cosa, pero aquí se producen indultos todos los días, pero ya de forma descarada. Lo digo por cómo se ha dado el tratamiento a los guerrilleros, los narcoguerrilleros en el sur. Lo digo por el tema de la inmigración. Entonces los fallos son siempre en contra de Chile de parte de un grupo importante de jueces y fiscales. ¿Qué opinas tú de esta hipótesis? Es solo una hipótesis. Mira, yo creo en primer lugar, difiero contigo en una cosa. Yo creo de que el comunista propiamente tal, el miembro del partido, el educado dentro del sistema comunista, el que entró con 15 años a la juventud comunista y qué sé yo, el comunista de fila no es irracional. Yo creo que tiene una racionalidad y esa racionalidad sigue siendo la racionalidad del principio del comunismo, del leninismo cerrado. Lo que pasa es que ha surgido una izquierda que es solo marxista, que no entiende los dogmas básicos, que no acepta eso que tú llamas lo irracional de la extrema izquierda, está representado en Chile por el Frente Amplio, ¿no es cierto? Para tomar un ejemplo mucho mejor que el Frente Amplio chileno, en Venezuela, tú comprenderás que Maduro no es catalogable dentro del marxismo clásico, ¿no es cierto? Tú no te puedes decir que Maduro sigue a Lenin. Maduro va a la iglesia, qué sé yo qué, que quiere declarar santo al otro, y cosas por el estilo que te muestran realmente el tipo lo que ha tomado la praxis del comunismo. Pero toda la parte filosófica, toda la parte formativa del comunismo no lo ha entrado. Y aquí yo creo que en Chile, de quienes hacen los desórdenes, que sé yo, la enorme mayoría corresponde a este modelo irracional. Pero no te equivoques, el marxismo organizado está detrás de todo eso, está usando a esas fuerzas y por lo tanto, si es cuestión de leer el qué hacemos de Lenin para saber que hay que usar todas las herramientas que sean en el tiempo para destruir hasta que ellos puedan emerger como fuerza única y las primeras víctimas de ellos son precisamente los que fueron aliados, ¿cierto? Si tú estudias la historia de los países comunistas de Europa, que fueron los más ortodoxos de todos, te das cuenta como los primeros víctimas de este Estado que llega a ser totalitario son esos compañeros de ruta que lo acompañaron, ¿no es cierto? La historia está llena de este tipo de, de situaciones que se produjeron. De manera, por lo demás, oye, no te olvides de que en Chile existe yo recuerdo hace algunos años haber escuchado un programa entero en que una radio chilena hizo todo un análisis de los comunistas creando los vínculos de la causa mapuche con la FARC de Colombia. Tú comprenderás de que nosotros tenemos la prueba en la mano y como yo he tenido algunos amigos de uniforme, sé que ellos lo tienen perfectamente claro y te podrían entregar un libro sobre las vinculaciones del Partido Comunista con este tipo de actividades anti-chilenas.
absolutamente. Y tú comprenderás de que eso es bastante decidor. Hoy día esa gente obviamente que quiere que Boric haga indultos porque tiene que... lo peor que les puede pasar a ellos es que empiecen a echarle la culpa de la represión. ¿Te fijas tú? Imagínate cómo se sentirá un comunista tradicional si es parte de un gobierno que empieza realmente a reprimir la violencia, que empieza realmente a ponerse serio y combatir todos estos desórdenes que en algunos casos están alcanzando características de guerrilla organizada. Oye, si tampoco es cuestión de decir que aquí son bandas criminales todas las que hay de Arica a Punta Arenas. Eso no es cierto. Hay de todo en este cuento ya. Pero no cabe ninguna duda de que el país se está hundiendo en esto. Y es indudable de que esto va a generar situaciones cada vez más graves. Mira tú lo que acaba de pasar. Hoy día murió una mujer, miembro de los carabineros, que no alcanzó ni a bajarse del carro que venía a contener un desorden. Fíjate que eso recibirlo abajo, esa es la única expresión que cabe. Bueno, ese es un signo muy avanzado de descomposición. Y yo creo que eso se va a comer todo el proceso. Yo creo que en el clima de preocupación que existe por la seguridad nacional, se van a hundir todos los procesos políticos. La gente ya no le interesa siquiera pensar en el plebiscito que viene, en la constitución que viene, y la gente está en otra. Cuando un problema se vuelve muy agudo, eh, llega un momento en que obnubila todos los demás problemas. Y la cabeza de la gente está solamente, yo lo veo, no a todas partes, lo veo como la preocupación única. Oiga, mire, dejémonos de broma, después hablemos de constituciones y de cosas, pero ahora aboquémonos a lo que nos está matando. Entonces, la realidad de las cosas es esa. Y Ahora, naturalmente que Orlando, esto de la culpa que tú dices, de que por eso indultan, bueno, mi hipótesis es que indultan porque son socios, digamos, ¿no? Son socios políticos delictivos, pero también puede ser plausible esa hipótesis de que la culpa de que uno no puede usar la violencia siendo marxista desde el gobierno, porque eso sería totalmente contradictorio con la fe más profunda que uno profesa. Sin embargo, también hay que decir en eso que el gobierno de Fidel Castro, Ho Chi Minh, Pol Pot, Mao, fueron extremadamente, Stalin, extremadamente violentos. El punto es que cuando hay que usar la violencia en favor de la dictadura del proletariado, que no es otra cosa que los privilegios que, en términos de Orwell, estos cerdos tienen cuando llegan al poder, ahí la usan a rajatabla, no les importa tener gulag, no les importa matar a la mitad de la población. controlan el poder por eso, claro, El tiene toda la problema razón. es usar, para Boric, bajo el marco hermenéutico que tú estás planteando, el problema sería usar la violencia en defensa de la democracia republicana constitucional. Y te agrego una cosa, aquí en Chile se ha producido además, y seguramente en otras partes también, una, una cosa verdaderamente absurda, que es extrapolar, por ejemplo, dice, el derecho a manifestarse es sagrado. Ya está bien, el derecho a manifestarse es sagrado. Pero resulta que para ello el manifestarse incluye saquear el boliche al del lado, incluye romper las cosas públicas. Y nos parece como que el verbo manifestación, el verbo manifestar, se ha transformado en, también incluye la violencia como parte integrante. Y la realidad de las cosas es que un ser racional puede ejercer la protesta sin necesidad de quebrar un huevo, ¿no es cierto? Y de hecho, la mejor reacción siempre ha sido intelectual. Son las ideas, en definitiva. Un Rousseau derivó mucho más efecto que cualquier barricada dentro de París. ¿No es cierto? Bueno, la realidad de las cosas es que eso está pasando con el verbo eh, resistencia. Tú viste que uno de los indultados le escribe al presidente diciéndole, yo lo que hice lo hice en defensa del sagrado derecho de rebelión. Sagrado derecho de rebelión. Entonces, para ese señor, el sagrado derecho de rebelión significa que tiene derecho a quemar una iglesia o tirarle bomba. Entonces, el tipo
no es que crea que el derecho a la rebelión es algo así romántico, esto, sino que lo asocia directamente a la violencia y al crimen y al delito. ¿Te fijas? Eso es absolutamente absurdo. Es absolutamente absurdo y han habido en Chile conceptos extrapolados hasta niveles absolutamente idiotas. Chile a esta altura tiene una especie de, ha declarado como quien dijera extraterritorial a los colegios y a las universidades. Extraterritorialidad. Ahí no puede entrar la ley. Qué cosa más increíble. Un colegio es mirado como si fuera la embajada de China. Sí, no puede entrar nadie que tiene el permiso de los alumnos del colegio. Bueno, estas son extrapolaciones que son absolutamente imbéciles, en última instancia. Bueno, yo creo de que estamos viviendo un tiempo muy malo, vamos a probablemente empeorar mucho más todavía hasta que llegue algún fenómeno eh, bastante impredecible que corte esto, porque los pueblos terminan no mueren. Los pueblos no mueren, ¿no? Los pueblos no mueren, pueden pasar por las crisis más grandes, pero algo surge. De manera que Fernando, estamos en eso. tú dijiste que tenías la intuición de que producto de lo grave que es la situación de seguridad del país, todos los procesos políticos se van a hundir, dijiste. Está bueno para el título de esta entrevista. ¿Podemos profundizar en eso? ¿Tú crees realmente que va a ganar el voto nulo en la elección de los consejeros? ¿Que va a ganar el rechazo al final? Porque esto va a ser con voto obligatorio, o sea, mucha gente va a ir igual a votar. ¿Qué crees que va a pasar en todo este contexto con el proceso en curso? Exactamente. Yo creo que en el ambiente que hay, cualquier votación popular, aunque sea para preguntar si el blanco es mejor que el negro, te va a terminar en una especie de plebiscito sobre el gobierno. La gente, si va a votar contra la propuesta constitucional, va a ser porque es la que el gobierno quiere, la que Boris quiere. Bueno, esto ha llegado a ser así. Y todo está siendo mirado desde ese punto de vista. Cuando tú me dices, ¿tú crees que puede ser rechazado el proyecto constitucional? No te lo aseguro, pero es perfectamente factible que esto ocurra. Yo, desde luego, te digo, verdaderamente no veo mucho entusiasmo en nadie en saber quiénes son los candidatos a dirigentes, ni nadie está preocupado de eso, y estamos a 4 semanas de la cuestión. Yo nunca había visto una cosa así. Lo que sí te puedo asegurar es que si no pasa algo muy extraordinario, va a haber una abstención tremenda, porque la gente no está motivada. La gente quiere que le solucionen los problemas de abrumiantes, lo que lo están hiriendo todos los días. Y resulta que lo llaman a hacer un ejercicio de filosofía política en una nueva constitución. Y dice tal cosa, se dice tal otra. La gente está en otra. Esa es la realidad de las cosas. Pero, Orlando, hay gente dentro de la derecha que está llamando a votar nulo. Esto quiere decir que si por un lado este proceso se transforma en un plebiscito sobre el gobierno, lo que tendríamos que tener es un triunfo de la derecha, es un triunfo de las ideas opuestas al gobierno. Pero por otro lado, tenemos a gente brillante, fantástica, que dice vote nulo y no elija convencionales, con lo cual gana la izquierda. Y nosotros sabemos cómo es la izquierda, si la izquierda reventó a este país cuando este país era el oasis de Latinoamérica. La izquierda logró el acuerdo por la paz y la nueva constitución y nunca trajo la paz si no hubiese sido porque llegó la pandemia. La izquierda ha capturado y ha creado desde la subsecretaría del Ministerio de Defensa una cantidad de cargos para ir tejiendo sus tentáculos y para poder corroer a las Fuerzas Armadas por dentro. Nosotros sabemos cómo actúa la izquierda. ¿Qué te parece este llamado de cierta derecha a que no se elijan consejeros para esta nueva convención que puedan representar justamente las ideas que darían por muerto el proyecto de Boric? Me parece un absurdo hacer una cosa así. Evidentemente que si tú le predicas a la gente que vote nulo, que no se interese, o que puedes perfectamente llegarle un triunfo a unos cuantos fulanos de la extrema izquierda, eso es obvio. De manera de que yo encuentro que sería sumamente torpe que tomaran esta actitud, porque la encuentro lo más irracional que puede haber. Le digo, uno tiene que pelear con las armas que tiene mientras las pueda usar. Y el arma de la expresión pública de repudio es una que
que hay que usarla como corresponde, ¿no? No yéndose para la casa a esconder la cabeza debajo de una alfombra. Así que la verdad no, yo no estoy para nada en esa línea. En su momento voy a estudiar bien quiénes son los candidatos y voy a imaginarme que estoy en un proceso serio, pero eso exige una cierta voluntad de hacerlo, ¿no? Hay mucha gente que por ira va a votar o no va a votar, o si las cosas siguen como están, no va a votar o va a ir a votar a cualquier cosa o a abstenerse, una cosa así. Ahora, hablando, además de la destrucción de carabineros que se está llevando a cabo con cincel, al estilo Miguel Ángel Bonarotti, porque se está haciendo tan bien que hoy día tenemos un 40% de déficit de carabineros, los jóvenes no quieren postular, los que son carabineros no quieren sacar el arma, sí, están desmantelando literalmente el país esta gente. Además de eso, está el proyecto de reforma previsional que les proveería de una liquidez bastante importante para seguir adelante con su plan de transformar a Chile en la tumba del neoliberalismo. ¿Cómo ves tú esa otra arista, la arista más económica, con el proyecto tributario rechazado que van a volver a la carga? Porque tú sabes que además no se cansan nunca. Si les dicen que no, pero siguen adelante igual. Entonces, pues están siempre en guerra con la opinión de los demás. Ellos solo creen en lo que ellos creen. ¿Cómo ves tú el contexto en este sentido? Acuérdate de que durante el gobierno, bueno, tú no te puedes acordar porque no habías nacido, pero en el gobierno de Allende, cuando se produjo el gran paro de octubre, y la forma de pararlo de Allende fue obligado a meter las Fuerzas Armadas al gobierno, tú comprendes que en esa etapa era tan obvio que el programa de convertir a Chile en una Cuba se había tornado imposible. Por lo tanto, toda la racionalidad era que llegado a ese punto, el gobierno tenía que empezar a recoger cañuelas, para decir una expresión popular, y comenzar a ordenar las cosas de una manera en que su programa no era viable. Ya. En esa etapa, el Partido Comunista salió con el avanzar sin transar. Yo acabo de escribir un artículo que no ha aparecido todavía, en que hago la pregunta: ¿quién mató a Allende? Fíjate que esta es una pregunta que golpea, ¿no es cierto? ¿Quién mató a Allende? Bueno, Allende se suicidó. O sea, el acto mecánico de la muerte, no hay duda alguna de que fue así. Pero ¿quién detrás de la mano que tiró el gatillo hay una voluntad, hay una inteligencia, hay un ser humano, ¿no es cierto? ¿Qué indujo a este ser humano a llegar a ese punto? Llegó por eso, porque no lo dejaron corregir. No lo dejaron corregir, no lo dejaron, le clavaron el eslogan ese de avanzar sin transar. Yo se me puso la carne de gallina cuando vi hace 15 días atrás o por ahí, por primera vez de nuevo, al Partido Comunista planteando el avanzar sin transar. Porque es lo mismo que hicieron. Mira, Allende recibió la prueba fehaciente de que su programa había dejado de ser posible con el paro de octubre. El paro de octubre, contra lo que diga la extrema izquierda, no lo provocó ni Nixon conversando con el Garrastazo, con el que estuviera en Brasil, ni lo produjo el paro. Tú no puedes producir un paro en que se te paran todos los gremios, desde obrero hasta todo. En un país te lo paran 6 semanas, no lo puedes producir más que con la voluntad nacional de rechazar un determinado camino. Esa advertencia la recibió por gracia del cielo, debería estar agradecido a Dios, que para él no fue tan cara la advertencia, fue el 4 de septiembre, ¿no es cierto? Y el tipo debería asumir que su programa de gobierno del primer Boric, del incendiario, del que se hizo jefe de la prueba y todo eso, ese programa está muerto. Está totalmente muerto desde un punto de vista democrático, llamémoslo así, está muerto. Pero no lo ha asumido, no lo ha asumido. Y hay sectores enteros de su gobierno que no lo han asumido y creen que se puede avanzar sin transar, como ellos dicen. ¿Te fijas? Y no se puede.
Por ese camino van a ir a un reventón que puede ser que sea distinto del que hubo en el tiempo de Allende, y seguramente no sería. Pero va a llegar un momento en que van a tener un estallido verdaderamente grave del país, porque tú no puedes dejar que un país se hunda en los términos que Chile se está hundiendo. ¿Y para qué hablar del tema económico? Fíjate que en este país existe en este momento, y yo creo que muy merecidamente, bastante admiración por lo que hace el ministro de Hacienda, Marcel. Pero la realidad es que Marcel para mí es una figura un poco patética de un hombre que está luchando con un programa que su propio sector político lo rechaza. ¿Tú crees que existe algún frente amplista o algún comunista que esté de acuerdo con la política que quiere implantar en Marcel? Si Marcel quiere trabajar con el Estado, quiere trabajar, no quiere hundir a las AFP, qué sé yo, quiere arreglarte cosas para que esto marche para alguna parte, pero resulta que es su propio sector el que lo destruye su proyecto. Un ministro de Hacienda no puede abstraerse del marco político en el cual actúa. Y parece como verdaderamente ingenuo una persona que dice hay que inspirar confianza. ¿Cómo van a crear confianza con el gobierno que tiene detrás? ¿Cómo va a generar confianza? Y sobre todo que Marcela además parece ignorar cómo funcionan los sectores privados. Él se deja impresionar por lo que dicen. Los sectores privados no se ven así. Tú comprenderás de que por historia no deben haber muchos que sepan más de los comportamientos, de, por ejemplo, el empresariado. El empresariado hay que mirar lo que hace, no lo que dice. Lo que dice la verdadera posición del empresariado es la caída de la inversión, eso es lo que dice la respuesta. No tuvimos conversaciones constructivas. Esos son cuentos. Eso son cosas que ya nadie piensa ni cree. No es cierto eso. El sector empresarial privado es biológicamente enemigo de este régimen. Como este régimen es biológicamente enemigo de él. Y esto lo saben los dos. Entonces no hay duda de que existe, y lo peor es que el tipo tiene mérito. Es un gallo serio, es un tipo que realmente demuestra profundo conocimiento de las cosas, qué sé yo, pero que está cometiendo. ¿No te llamamos, Vanessa, la atención? Chile tiene una larga historia de célebres economistas que desde el Ministerio de Hacienda se crearon una fama nacional e internacional. Figuras, oye, como Fox, como Chico Saldivia, qué sé yo, hay una larga dinastía del grande, el propio Luigi, qué sé yo, que realmente lo respeta todo el mundo. Bueno, ninguno pudo llegar a brillar políticamente. ¿Por qué? Porque siempre el trabaja dentro del ámbito de los números. La política no se trabaja. Y le guste o no a los de izquierda, las matemáticas manejan la realidad. Las matemáticas son el idioma de Dios. Dios habla a través de las leyes matemáticas y es con ellas con las que hay que investigar las cosas. Y no idealizar en los términos que se supone. Ese hombre nuevo que ese no existe. Yo recuerdo que cuando hablé con Castro, y yo le digo, entonces tú estás condenado, le dije, porque ese hombre no existe. Tu movimiento es antinatural, va contra la naturaleza. Entonces él me dice, no, ese hombre existe. Sí, le digo yo, ¿dónde está? Entonces él me dice cosas que te demuestra el calibre del tipo. San Francisco de Asís. Bueno, claro, si tú miras en la historia de los humanos, te van a surgir figuras extraordinarias que son como mutantes en relación a los demás. Eso no cabe duda. Pero de ahí a pensar de que eso puede ser un fenómeno masivo que controle la vida de una sociedad entera. Mira, detrás de cada ejército que ha avanzado en el mundo hay un poder económico. Todos los imperios de la Tierra han tenido su fuerza
en la prosperidad que crea la iniciativa privada. No hay un solo ejemplo en la historia, ni uno solo, que no cumpla esa regla. Detrás de los ejércitos de Augusto o de Tiberio estaba la fortaleza de una economía que ciertamente no te llama la atención que ahora los historiadores estén por primera vez. Yo me acuerdo que cuando yo estudié historia en los colegios, no se sabía nada, se hablaba nada de la estructura económica con que funcionaba Roma. Hoy día ya existen muchos estudios que se están preocupando del tema porque recién ahora nos estamos dando cuenta de lo importante que es el soporte económico para el poder para el crecimiento de una sociedad. Y naturalmente, cuando tú tienes por teoría política una doctrina que te impele a destruir eso, tienes una cosecha de decadencia económica. Mira, Cuba es, ves a Cuba. Cuba es un museo. Y cuando yo tuve mi gran aventura rusa, en Rusia tú veías lo que en Chile habíais visto alguna vez en la niñez. Yo por ejemplo, eh, heladera, no había refrigeradores. Fíjate que estamos hablando de una sociedad en el año. No te quiero contar anécdotas porque vamos a llenarnos de anécdotas y no de realidades. Yo me acuerdo que cuando yo me hice relativamente amigo de un tipo que se tomó este interés en las cosas chilenas, en esto, que era consejero de Gorbachev. Entonces, se llamaba Vadim Baklarin. Bueno, este fulano un día me fue a buscar al aeropuerto, yo ya estaba llegando, me fue a buscar a Cerevetso. Bueno, empezamos en el auto de él, empezamos a acercarnos a Moscú, y de repente yo al entrar a Moscú veo que por la parte que siempre pasábamos, la cola del lado derecho no estaba. Y había una inmensa cola en el lado izquierdo de la calle. Entonces le digo, oye, caramba, cambiaron en la cola del lado la cola para entrar a la tumba de Lenin, porque esa la cola era eterna. Cada vez que tú ibas a Moscú veías cuadras de gente esperando por turno entrar a la tumba de Lenin. Pero esa cola no se estaba por el lado de Cabo. Entonces me mira un poco torvo y me dice, no es que hayamos cambiado de la hora, es que allá no hay nadie. ¿Y qué es lo que te ocurre entonces? Es para McDonald's. Entonces, yo no pude resistir la risa. No pude resistir la risa. Saqué mi pañuelo para esconder la risa que me dio. Entonces, él me dice, ¿usted opina de que estamos listos, no es cierto? Sí, le dije, opino eso. Entonces, él me dice, yo también. Yo también. Faltaban pocos días, faltaban pocos meses para el derrumbe de la URSS. Y fíjate que en ese momento él me dice, ¿por qué cree usted que estamos siendo derrotados? Pero le dije, yo creo que es por falta de socialismo. ¿Cómo me dice si nosotros somos el país más socialista de la Tierra? No, le dije, depende de lo que usted llame socialismo. Para mí socialismo es socializar. Socializar significa trasladar a la sociedad. El país más socialista del mundo es Estados Unidos. Estados Unidos los avances tecnológicos los traslada a la población casi de inmediato. Ustedes están cortados en el medio, ¿no? Tienen que tener una técnica de primer nivel, una tecnología tremendamente desarrollada, porque por algo mandan cohetes a la luna y tienen qué sé yo qué. Es obvio que hay en alguna parte una tecnología muy avanzada. Pero mire, váyase a la casa de los tipos aquí en Moscú y va a ver usted lo que yo dejé de ver con mi abuela, la plancha con carbón adentro y el refrigerador que no existe porque... Y eso era así. Entonces tú comprendes que cuando existen gobiernos que hacen ese tipo de cosas, la destrucción material y moral es
es muy grande, muy grande. Yo soy un convencido, por ejemplo, que el pueblo soviético no está preparado para la democracia. Hoy día, eso es un imperio que desde los más remotos tiempos de su historia, lo único que conoce es autocracia. Y siempre terminan lo mismo. Te fijas, tú cambian los nombres, cambian las caras, cambian los trajes, pero Putin no es más que un secretario general del PC nuevo. Tal vez con muchos cambios, todo esto, pero básicamente es lo mismo. Y el chino es un emperador nuevo. ¿Por qué? Porque formar el hábito a Occidente, ¿cuánto le costó crear el ideal democrático? ¿Cuánto nos costó a nosotros los miembros de la civilización cristiana occidental? ¿Cuánto nos costó ser verdaderamente democráticos y entender lo que es una democracia? Siglos, siglos, siglos. No es una cosa que se improvisa en la noche a la mañana. No, eso está claro, Orlando. Ahora, yo siempre he planteado desde el 18 de octubre en adelante, haciendo alusión también al proceso vivido antes de la caída de la Unión Soviética, impulsado por Gorbachev, de que Chile se podía salvar únicamente si aquí se hacía más que una perestroika o una glasnost. Es decir, se empezaba a decir la verdad respecto de todo lo que a la gente le generó un malestar enorme por la que salió a las calles. Acá tenemos problemas de delitos, sí, con lo que se llama de cuello y corbata. Tenemos una imbricación, sé que te llevo por caminos áridos, pero finalmente la decadencia moral de esta sociedad tiene que ver en parte importante con un rol de una élite que se ha portado muy mal. Y esa cuestión hay que decirla. Porque si no la decimos, digamos, estamos escondiendo el polvo bajo la alfombra y tarde o temprano se desata de nuevo la tormenta. Entonces, uno, yo tenía como un poco ese ideal, ¿no? Así como otros se dan el lujo de tener el ideal, la utopía marxista, los anarcocapitalistas, etcétera, yo tengo ese ideal de la verdad, quizás por mi tendencia a amar a la filosofía. Entonces, yo decía, si aquí lo que necesitamos es definitivamente que se sepa quién es quién, qué es lo que está pasando, cuáles son los fundamentos de de nuestra propia institucionalidad que tienen que ser cambiados para que funcionen las regulaciones, para que no exista este nivel de concentración económica que si es natural y es normal está bien, pero no puede ser si es producto de la colusión con el poder político, que es lo que hemos visto, está a la base de las elecciones, de muchos congresistas, etcétera. Entonces, yo no sé si es que democráticamente a mí lo único que se me ocurre para detener todo esto es en definitiva destapar la olla, abrir la caja Pandora, que caiga quien caiga, pero que acá se termine por decir la verdad. Creo que este Chile grita por conocer la verdad de lo que pasó en los incendios del 2017, qué está pasando con la CAM, su relación con el Partido Comunista, cuál es la relación del gobierno con la primera línea, por qué el señor Piñera no hizo lo que tenía que hacer, y un largo etcétera de por qué que todos nos quedamos desde muchos años en la variante de la incógnita sin resolver y que yo creo que se ha acumulado al punto que la gente ha perdido la fe en que existe una distinción entre el bien y el mal. Y ese es el peor de los mundos que podemos estar viviendo. ¿Tú crees que algo tipo Glasnost podría ayudarnos un poco? Creo que absolutamente. Porque mira, por encima de todo lo que hemos conversado, está una cosa que hay que tener absolutamente en consideración. Porque en última instancia, los gobiernos de un país son los que el país se merece. Nosotros, no solo Boris y su pandilla de estudiantes revoltosos son los culpables del Chile de hoy. Porque el Chile de hoy es el fruto de todos nosotros, es el fruto de muchas cosas toleradas en ciertos sectores que no deberían nunca haber ocurrido. Y por supuesto que contra eso lo único que hay que enfrentarlo es con la verdad. Chile, oye, mira, yo llevo muchos años. El único mérito mío es haber vivido muchos años, de haber vivido años en que he visto cosas. He visto, he sabido de cosas que Chile nunca supo y que eran gravísimas y que nunca supo, ¿te fijas? Y que fueron disimuladas en una forma increíble para eludir el conocimiento público de ciertos hechos. Entonces,
¿Cómo no voy a creer eso? Yo creo que la política chilena ha estado por muchos años, eh, ¿cómo se llama? Manchada por vicios que no hemos sido capaces de extirpar en la forma que se debía. ¿No es cierto? Y eso abarca gente desde las más altas posiciones económicas, sociales y políticas hasta el último campesino de Chile. Indudablemente, yo creo que la forma de liberar a un país es con la verdad, nunca con la mentira. ¿Te fijas? Pero mira, Dios en el fondo nos va a ayudar, en algún momento nos va a ayudar y vamos a salir de esta pesadilla que es el Chile de hoy. Cuando lo que a mí más me abate es el haber vivido muchos años y haber conocido otro Chile. Fíjate, fíjate que cuando yo empecé a escribir durante el gobierno de Pinochet, empecé a escribir críticamente sobre el gobierno y era tolerado, yo creo que por mi acción de historia, había trabajado con el propio gobierno, qué sé yo, me toleraron. Pero en esa tolerancia llegó un punto en que se convirtió en intolerancia. Y fue a raíz de un artículo que yo escribí que se llamaba, todavía me acuerdo, Para volver a Chile. Es que yo decía, mire, por mi viaje y qué sé yo, me veo y me topo con gente que está emigrada de Chile, que tiene prohibido volver a Chile, que es, ¿cómo se llama? Un expulsado permanente. Bueno, y esa gente lo veo como sufre, la veo como sufre. Y la única forma que tengo de consolarlo es decirle que no son 3 o 4 mil, son 15 millones, porque todos los chilenos estamos en este momento fuera del Chile que conocimos. El Chile el Chile amable, sonriente y progresista que conocimos ya no está. Y por lo tanto son 15 millones los emigrados. Bueno, hoy día yo diría que tenemos indudablemente 18 millones de emigrados. Chile no es lo que vemos hoy día, no es. Y tenemos que morirnos luchando para que vuelva a ser. Así es, mi estimado Orlando. Hemos cumplido con nuestra entrevista, estamos haciendo este llamado porque sigamos luchando por recuperar este Chile de esta situación de exilio, porque efectivamente, como dice Hannah Arendt, es el mundo común, el que constituimos entre todos nosotros, donde está esta solidaridad, lamentablemente palabra tan vilipendiada igual que la dignidad, gobierno con menos dignidad que el que tenemos actualmente a pesar de ser del pacto, dignidad y no sé qué cosa, ¿no es cierto? Ellos son siempre un oxímoron, ellos son siempre lo contrario de lo que predican. Bueno, depende de cada uno de nosotros que sigamos haciendo este esfuerzo y seguiremos conversando a ver qué es lo que pasa con el proceso constituyente que no tiene que ser abandonado por quienes sabemos que hoy día, como dices tú, el repudio público es una de las herramientas más potentes para poder debilitar al gobierno en su intento de avanzar sin transar. Así que, mi estimado telepensante, ojalá que esta entrevista le sirva para sus propias reflexiones. Orlando, como siempre, muchas gracias por haber estado en Esfera Pública. Es fascinante conversar contigo y bueno, por suerte que tenemos muchos años aún para seguir analizando qué es lo que sucede y aportando desde esta tribuna. Tú los tienes, yo tengo menos que eso. Bueno, muchas gracias a ti por, por entrevistarme, porque yo lo que sí te puedo asegurar es que voy a pelear hasta todo lo que me queda en el carrete, lo voy a ocupar en predicar lo que tiene que hacer, a mi juicio, Chile para recuperarse y para volver a ser Chile. Así es. Un abrazo, Orlando. Muchas gracias y nos vemos muy pronto. Gracias a ti. Chao.